Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube trato de divulgar conocimientos sobre psicología que puedan ser útiles para el día a día, bien por poderse aplicar fácilmente o porque pueda resultar interesante aprenderlos para entender mejor algunas cosas de este campo. Procuraré en todo momento aclarar si hay consenso sobre lo que estoy diciendo o solo cierta parte de profesionales opina así o es una opinión mía personal para que la información sea lo más objetiva posible. Y en este vídeo toca hablar sobre los mecanismos de defensa. Bueno, el vídeo anterior fue de psicoanálisis, ahí arriba lo podéis ver si os interesa, y este vídeo también va a ser de psicoanálisis, pero de un tema menos polémico. Los mecanismos de defensa son una serie de técnicas que usa el yo para protegerse ante ideas o conceptos que no le gustan, por así decirlo. Probablemente el trabajo más significativo a la hora de nombrar estos mecanismos y de explicar cuáles son fue el de Anna Freud, una de las hijas de Sigmund Freud, y ese es básicamente el trabajo en el que me voy a basar para este vídeo. Yo creo que sobre los mecanismos de defensa hay menos polémica. Creo que de una forma u otra, aunque cambiando un poco el enfoque y tal, pues más o menos su existencia no está tan discutida por distintas corrientes de la psicología. De hecho, creo que algunos de los mecanismos de defensa podrían ser explicados por otras corrientes. El conductismo posiblemente pueda explicar alguno de estos mecanismos mejor que el propio psicoanálisis. Entonces, pues estos mecanismos de defensa, insisto, están dentro de la corriente del psicoanálisis, pero creo que son más generalizables a otras corrientes de la psicología y creo que de una forma u otra se pueden usar en distintos campos. Creo además que identificar estos mecanismos de defensa y tener algunas nociones sobre ellos puede ser útil para el día a día. Así como los 3 vídeos anteriores de esta sección hasta ahora han tratado sobre teoría básicamente, pues ahora yo creo que esto ya sí es un poco aplicable al día a día, porque los mecanismos de defensa creo que sirven para entender un poco mejor cómo se comporta la gente o cómo nos comportamos nosotros mismos y nosotras mismas, evaluar así nuestro comportamiento y ver si habría alguna forma más saludable o adecuada de hacer frente a algún problema que no sea mediante el uso de estos mecanismos. Entonces, pues eso, sin más, pasaré a hablar de algunos de estos mecanismos, los que considero más importantes y más útiles para el día a día. Podemos empezar con el desplazamiento. El desplazamiento es cuando una emoción que se siente hacia un objeto o una persona se desplaza hacia otra. Ejemplo fácil, la rabia. Igual te apetece gritarle a tu jefe, pero no puedes porque te van a despedir si lo haces y perderías el trabajo. Entonces, al salir de trabajar, desplazas esa rabia que sentías contra tu jefe contra otra persona. Lo que viene a ser un poco el ejemplo clásico de cómo la mala hostia de alguien la pagan los demás, ¿no? No el blanco original de su ira. Otro mecanismo, la represión. En este caso, un suceso traumático, principalmente la represión está pensada para este tipo de casos, un suceso traumático pues se reprime y básicamente se olvida. En términos del psicoanálisis, pues diríamos que queda reducido al inconsciente, pero desaparece del consciente y del preconsciente. La persona no puede recordar ese suceso traumático. Hay una peli bastante conocida, tanto en el ámbito de la psicología como fuera, que es El Príncipe de las Mareas, que gira un poco en torno a esta idea, ¿no? Gira sobre todo en torno al mecanismo de represión de un suceso traumático. Puede ser un poco exagerada en algunos aspectos, puede mostrar algunas dinámicas que no sería muy convenientes aplicarlas en la vida real a la hora de hacer psicología, pero bueno, en general El Príncipe de las Mareas pues es una peli que muestra bien esto. Pero al llegar a lo alto del puente, esas palabras llegan a mí en un susurro. Lowenstein. 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 My name is Zweig. Lowenstein. Otro mecanismo, la proyección. Es el proceso por el que ideas propias difíciles de aceptar por un motivo u otro son colocadas de alguna forma en otras personas. Se proyectan hacia otras personas como si fueran esas personas las que tienen esas ideas y no nosotros mismos.
Esto probablemente es algo muy corriente en el día a día, tanto que el refranero español tiene un refrán que dice cree el ladrón que todos son de su condición, que creo que expresa bastante bien esta idea, ¿no? La idea de que una persona deshonesta, una persona que tiene ideas malas, por así decirlo, ideas poco honestas, pues cree que todo el mundo es igual de malo que él y no concibe que se pueda ser mejor persona que él, no sé. Tal vez para la juventud, en lugar de tirar de un refrán muy antiguo, sea más conveniente tirar de memes. Este meme, por ejemplo, es muy usado en redes sociales actualmente, el de no te la vas a coger, jaja, saludos, que viene a usarse pues básicamente cuando un tío defiende a una mujer en una discusión o adopta una postura que ya ha dado una mujer en una discusión, pues a veces otra persona le pone este meme porque da a entender que el único motivo de que alguien quiera defender a una mujer en una discusión es para tirársela, ¿no? Es una especie de proyección de machismo. La persona que usa este meme pues tiene la idea de que no puede haber otro motivo para defender a una mujer, así que cuando una persona defiende a una mujer pues le atribuye esta característica. Es un meme un poco absurdo y bueno, lógicamente ahora se puede descontextualizar, se puede usar con ironía, se puede usar con doble sentido, se le puede dar la vuelta, pero bueno, el origen del meme en principio es ese y creo que es más o menos un buen ejemplo actual de proyección psicológica. La sublimación es otro mecanismo de defensa en el que un instinto se desvía hacia otro tipo de actividad. Dos ejemplos que se suelen poner de la sublimación son el deporte o la creación artística. Pues un poco que estás allá o rayada por algún tema y te apetece hacer footing o te apetece ir al gimnasio para desahogarte y no pensar en eso. Pues eso sería sublimación. O convertir los sentimientos que te están causando problemas en alguna forma de creación artística para desahogarte y para librarte un poco de ellos. Eso también sería sublimación. La regresión sería un quinto mecanismo de defensa que consistiría en regresar a una etapa anterior del funcionamiento psíquico. Esto a menudo tiene mucho que ver con las etapas del desarrollo sexual que enunció Freud, las 5 etapas de las que hablé en el vídeo de Freud y el psicoanálisis, ¿no? Y en ese sentido, pues la regresión sería volver a una etapa anterior, volver a la etapa oral o volver a la etapa anal por algún motivo. Pero en su significado más amplio dentro del psicoanálisis ni siquiera tiene por qué referirse a esto. No tiene por qué referirse a una de las etapas anteriores del desarrollo sexual, sino que puede ser, pues eso, de forma más general, regresar a un funcionamiento psíquico anterior. Un ejemplo de cómo se podría dar una regresión que no tenga necesariamente que ver con las etapas del desarrollo sexual sería un poco la famosa crisis de los 40, ¿no? Exagerada para vender libros y tal, no estoy diciendo que la crisis de los 40 sea una experiencia aplicable a todo el mundo, pero bueno, sirve como ejemplo para esto, ¿no? La idea de que una persona, al darse cuenta de que ya está en la mitad de su vida, al darse cuenta de que ya está envejeciendo, le cuesta aceptar esta idea, es una idea dolorosa, es una idea dura de aceptar, así que durante un tiempo puede recurrir a la regresión y puede empezar a comportarse otra vez en algunos aspectos de su vida como si tuviera 20 años cuando en realidad tiene 40, ¿no? Pues eso también valdría como ejemplo de regresión. Podríamos hablar también de la disociación, la idea de separarse un poco de la realidad, digamos, por decirlo así de forma metafórica, de alejarse un poco de la experiencia consciente y de hacer las cosas como mecánicamente. Eso sería la disociación como mecanismo de defensa. Un ejemplo que se me ocurra, pues no sé, una persona en duelo por la muerte de algún familiar. Igual es el ejemplo más fácil que se puede hacer de esto, ¿no? Una persona que tiene que seguir haciendo su día a día, tiene que seguir haciendo las tareas domésticas, pero acaba de recibir la noticia de que se ha muerto un familiar, de que se ha muerto un ser querido. Entonces, pues puede pasar en ese sentido lo que el psicoanálisis llamaría disociación, ¿no? Que la experiencia se vuelve como borrosa.
La persona sigue haciendo las tareas domésticas, sigue haciendo su día a día, pero lo hace casi mecánicamente, casi sin saber lo que hace. Podríamos decir que está como zombie, ¿no? Así en un sentido del habla cotidiana. Pues eso, que no es muy consciente de lo que está haciendo. Es como que se ha alejado de la realidad porque su mente está a otra cosa. Su mente está procesando otra cosa. Un séptimo mecanismo de defensa que me interesa contar es la racionalización. El nombre puede despistar un poco, puede dar lugar a equívocos. En lo que consiste la racionalización es en buscar otras razones para explicar por qué se ha producido un resultado que no sea la razón real que no quieres admitir. Pues es algo que quizás se puede dar mucho en política o quizás se puede dar pues con resultados poco deseados para la vida cotidiana. No sé, una persona que no le apetece estudiar para un examen y apenas estudia y luego suspende el examen, pues igual para no admitirse a sí misma que ha sido un poco vaga en ese aspecto, que ha sido perezosa, pues recurre a la racionalización y trata de buscar otras posibles causas que justifiquen lo que ha pasado y que no sean la real. Pues igual se pone a pensar que el examen ha sido demasiado difícil, que el profesor iba a pillar, ese tipo de cosas, o que no ha podido estudiar por X motivo cuando en realidad no es real. Cuando en realidad simplemente es que no le ha apetecido estudiar y no ha tenido ganas de estudiar, pero no quiere admitírselo. Finalmente, el último mecanismo de defensa que quiero nombrar es la transformación en el contrario. Cuando una característica tuya no te gusta, así que te transformas en lo opuesto, así, de forma bastante bruta, para no tener que admitir esa característica. El ejemplo más típico, pues el del homosexual homófobo. Es un ejemplo que se pone mucho, ¿no? Una persona que tiene ciertos prejuicios hacia la homosexualidad y se empieza a dar cuenta de que es homosexual, pero no quiere admitirlo, así que trata de reprimir su propia homosexualidad convirtiéndose en homófobo innecesariamente y mostrando cierto odio y desprecio hacia los homosexuales para no admitir simplemente que es uno de ellos. Yo recomiendo también tener cuidado con este ejemplo. Es un ejemplo tan estereotipado, tan típico, que a veces se llega a leer o a escuchar cosas como oye, ese es muy homófobo, pues será que en realidad es homosexual y no lo quiere admitir. A ver, tampoco se trata de eso. Lo que quiero decir con este ejemplo de transformación en el contrario es que eso puede pasar, pero no significa que todos los homófobos sean homófobos por ese motivo. Al contrario, precisamente creo que eso sería bastante perjudicial, sería una idea irreal y bastante nociva, porque prácticamente significaría echar la culpa de la homofobia a los propios homosexuales, ¿no? Es como, mira, de aquí es donde sale la homofobia, al final también era culpa de homosexuales. Pues no. Creo que no hay que llevarlo a ese extremo, que no hay que ser exagerado. Se puede ser homófobo por muchos motivos. Por imitar a una persona que te interesa imitar, yo qué sé, porque eres gilipollas o algo. No sé, estoy dando aquí por hecho que los homófobos son gilipollas, pero lo digo en un sentido cotidiano, ya me entendéis. O por creencias religiosas, o también por este mecanismo, pero no necesariamente tiene por qué ser este mecanismo. No todos los homófobos, ni la mayoría de homófobos, son homosexuales reprimidos que no quieren admitirlo, así que también cuidado con esto. Y si no, pues podríamos poner otros ejemplos de transformación en el contrario. A menudo, por ejemplo, en los campos de concentración nazis, los capos, los prisioneros que eran elegidos para vigilar a otros prisioneros a cambio de ciertos beneficios, podían ser más crueles que los propios nazis. En algunos casos hablamos de algo hecho a propósito, pues simplemente porque sí, pero en otros casos podríamos estar hablando de este mecanismo de defensa, de transformación en el contrario, de judíos que empiezan a ser más antisemitas que los propios nazis porque esa es su forma de sobrevivir en un campo de concentración y lo hacen prácticamente de forma inconsciente. En la película Django desencadenado, el personaje de Stephen, que interpreta Samuel L. Jackson, también es un ejemplo muy claro de transformación en el contrario, un ejemplo de un negro racista que, bueno, creo que queda bastante bien reflejado en la ficción. Con quemar la cama, las sábanas, las almohadas y todo lo demás cuando ese hijo puta negro se haya Oye, ido. ese es mi problema.
Ni siquiera tendríamos que irnos a la ficción, ¿eh? En la política española, sin ir más lejos, también se puede ver algún ejemplo suelto de hombres negros que se afilian a un partido racista y que pasan a ser extremadamente racistas. Otro ejemplo de transformación en el contrario. Entonces, estos ejemplos de mecanismo de defensa hay más, pero me parece más discutible su existencia y su utilidad. Estos son los que yo he seleccionado como los más prácticos y los más fiables, en mi opinión. Sin más, que yo aquí no soy nadie, por eso quiero dejar claro que esto es solo mi opinión sobre cuáles pueden ser más útiles. Pues eso, como veis, la idea de estos mecanismos de defensa es que son mecanismos que usan nuestra mente un poco a nuestras espaldas, un poco de forma inconsciente, para lidiar con algunos problemas. Y la idea de estos mecanismos pues es que probablemente en la mayor parte de los casos este mecanismo no es la mejor forma de abordar el problema que estamos teniendo, sino que deberíamos enfrentarnos de cara al problema y tratar de abordarlo de una forma más saludable, más adecuada. Como veis, muchos de estos mecanismos de defensa pueden ser extremadamente perjudiciales para nosotros mismos, nosotras mismas y para nuestro entorno. Entonces, pues la idea de esto es un poco identificar estos mecanismos de defensa y así poder evaluarlos cuando los usemos inconscientemente o cuando veamos que la gente de nuestro entorno los usa y tratar de encontrar una forma mejor de abordar el problema. Hasta aquí el vídeo. Si queréis discutir algo, pues ahí tenéis los comentarios, podéis opinar lo que sea o comentar lo que sea sobre este tema y ya nos veremos en otro vídeo. El próximo vídeo de esta sección estoy pensando ya pasar a explicar el condicionamiento, pasar ya a la corriente del conductismo. Pero bueno, de todas formas, por si acaso, recuerdo que hago muchos vídeos sobre muchos temas distintos, no todos son de psicología y tenéis muchos más vídeos en mi canal que podéis ver y que igual os interesan.